omega 57, una grasa para rodamiento y además multipropósito. La verdad que vamos a ver tres pruebas comparativas entre la grasa omega 57 y la grasa común. Todos sabemos que la calidad de una grasa hay tres formas de medirla, y son presión, resistencia al agua y temperatura. Vamos a hacer la primera prueba y para eso vamos a poner un poco de grasa de la que normalmente se ocupa para rodamiento, ¿ya? Y vamos a ver lo que ocurre. Son tres pruebas, como les dije, comparativas, ¿ya? Ahí hay un poco de grasa y yo he preparado una protección para ver qué es lo que ocurre. Y esto vamos a simular primero un golpe de máxima presión, que es el típico movimiento que ocurre cuando el rodamiento empieza a funcionar y cuando se detiene, ¿ya? Para eso vamos a simular primero el primer golpe. ¿Ya? Escucharon el ruido, que la verdad que es bastante notorio. Y si nos damos cuenta, cuando el rodamiento empieza a funcionar, la grasa sale completamente despedida hacia el exterior, dejando el rodamiento sin ningún tipo de protección. Eso es lo que ocurre normalmente con la grasa común cuando empieza a funcionar. Posteriormente vamos a ver qué es lo que ocurre por el movimiento de presión estática, que es cuando la máquina soporta todo el peso de la máquina en los rodamientos. Y para eso vamos a cargar y vemos que el poco grasa que queda empieza a salir hacia los exteriores, dejando el rodamiento completamente sin ningún tipo de protección. Y posteriormente vamos a simular el movimiento de rotación, que es el movimiento típico del rodamiento cuando está girando, y la grasa sigue saliendo despedida hacia el exterior y se empieza a sentir el contacto metal-metal. Y por supuesto el rodamiento queda sin ningún tipo de protección. Posteriormente vamos a limpiar esto y vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro omega 57, que como les decía es una grasa para rodamiento y además multipropósito. Estamos hablando que las dos grasas son del mismo tipo, son dos grasas del tipo grado 2, ¿ya? Vamos a hacer la misma prueba que hicimos anteriormente y para eso vamos a poner un poco de omega 57, la misma cantidad, cosa que la prueba sea pareja, ¿ya? Y vamos a dar el mismo golpe que dimos anteriormente, pero esta vez no vamos a usar protección, ¿ya? Para que veamos qué es lo que ocurre. Se fija, la grasa no sale despedida y fíjense la diferencia que tiene, ¿ya? Y el rodamiento queda completamente protegido. Posteriormente, si hacemos el movimiento de presión estática, la grasa sale, pero el exceso, que nos forma un anillo de protección contra el polvo, contra la suciedad, y el rodamiento sigue estando protegido en todo su interior. Y posteriormente, si simulamos el movimiento de rotación, que es el movimiento típico del rodamiento, como les digo, el exceso sale, porque es demasiada grasa, pero el rodamiento está completamente todo lubricado, o sea, acá tenemos grasa todavía. Esa es la primera prueba, y vamos a ver ahora la prueba, digamos, de temperatura, y para eso vamos a meter las dos grasas a la misma temperatura. Vamos a poner un poco de grasa de la común y en la misma cantidad vamos a poner un poco de grasa omega 57, ¿ya? Y las vamos a meter a temperatura. Vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Vamos a meter las dos grasas a la misma temperatura, ¿ya? La grasa nuestra soporta aproximadamente 207 grados de temperatura y tiene un punto de goteo de 247. Ahora, todos sabemos que la grasa se compone de tres elementos: un aceite, un espesante y un aditivo. Cuando alguno de los tres elementos se descompone, la verdad es que la grasa pierde sus propiedades y deja de ser grasa, ¿ya? Y vamos a ver lo que ocurre. Las dos grasas están siendo sometidas al mismo tipo de temperatura y fíjense cómo empieza a descolgarse, ¿ya? Y la grasa cayó y la nuestra sigue estando todavía en la misma posición donde estaba. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? La grasa se ha descolgado y se ha convertido en un aceite, ¿ya? Perdió uno de sus elementos y perdió todas sus características de grasa y esto ya no deja de lubricar. Omega 57, si ustedes se fijan, tiene todavía la misma consistencia de grasa, ¿ya? Si lo vemos a trasluz podemos darnos cuenta que esto se ha convertido en un aceite, a diferencia del nuestro que sigue siendo una grasa. Estos son los problemas típicos que hay en este momento en la parte de lubricación. Y vamos a ver la última prueba, ¿ya? Que es una prueba también comparativa entre la grasa común y cómo se comportan con el agua. Uno de los problemas más graves que hay en el mercado en este minuto
son los agentes contaminantes. Dentro de los agentes contaminantes el agua es uno de los más graves. ¿Ya? Vamos a ponerle un poco de agua y vamos a ver qué es lo que ocurre al mezclarlo. ¿Ya? Si nos podemos dar cuenta, la grasa empieza a cambiar de color, empieza a perder su consistencia y la verdad que empieza a dejar de lubricar. ¿Ya? El color cambió completamente, se emulsionó con el agua y no tiene ninguna consistencia de grasa. ¿Ya? La verdad que lo giramos simulando el movimiento del rodamiento, pero ya no tiene consistencia de grasa. Esto está completamente emulsionado. Y vamos a ver ahora lo que ocurre con omega 57. La misma prueba que hicimos anteriormente, en la misma cantidad, le vamos a poner agua. Y la verdad de las cosas es que, si nos damos cuenta, la grasa no cambia de color, no cambia consistencia, sigue teniendo la misma consistencia de grasa. Por el hecho de ser una grasa del tipo parafínico, nunca se va a mezclar con el agua. Podemos estar todo el día dándole vuelta acá, vamos a poner un poco más de agua, y la verdad que no se va a mezclar nunca. ¿Ya? Esto sigue siendo agua, nunca se va a mezclar. Esa es la gran diferencia que hay entre la grasa común y omega 57.